Se ha ido mucha gente de Puerto Príncipe, es cierto. 400.000, me decía ayer el presidente Preval, han salido. Bueno, como ustedes saben, la población de Puerto Príncipe se multiplicó por 6 en los últimos 30 años, o sea, o 40 años. Esa ciudad que yo conocí en 68 no existe. Hoy día tenía en ese momento poco más de 400.000 habitantes, hoy día tiene 3 millones. Y por lo tanto algo se va a disminuir. Pero la verdad es que es muy impresionante cómo la gente quiere hacer cosas, quiere vivir. Y la segunda cosa, que desmiente muchas cosas que me habían dicho, yo caminé había gente que estaba en orden, estaba tranquilo, no había una cosa así, yo por lo menos no me tocó ver ni siquiera un movimiento. Estamos hablando de plazas llenas de gente, de lugares donde se concentran enormes cantidades de ciudadanos, y sin embargo se veía todo tranquilo. De pronto algún soldado que estaba ahí, pero no estaba haciendo ni presionado, ni estaba realizando ninguna actividad en particular, estaba ahí, porque estaba ahí fue donde se le posicionó. Por lo tanto, sí, con todo, uno tiene una cierta sensación de que vale la pena el esfuerzo que se está haciendo. Yo quiero decir algo respecto del esfuerzo, y sobre todo tratar de poner énfasis en algunos temas. Conversé mucho, me reuní con los embajadores, con todos los embajadores de los países que están aquí y que tienen representación en Haití, salvo el embajador de Venezuela, que entiendo que estaba en una reunión que se hizo en Caracas este fin de semana, se dio esa explicación. Los demás embajadores o sus segundos estaban ahí. Casi todos, no todos, casi todos estaban ahí el día del terremoto. Y por lo tanto era interesante saber qué es lo que ocurrió. Y la verdad es que después de conversar un rato con él, uno se da cuenta que el caos fue complejo. Piensen ustedes que la única fuerza de orden que existía, que una policía que se ha ido construyendo en estos años con la presencia de la MINUSTA, todavía está funcionando con el 50% de sus efectivos. No porque hayan desaparecido, sino porque mucha gente se lanzó hacia otras partes a buscar a su familia. Todavía mucha gente anda buscando a su familia. Y la otra fuerza que existía, que era la MINUSTA, sufrió en pocos minutos la pérdida de todo su equipo de dirección. La dirección civil, que estaba ahí en el salón del Christopher, el jefe de la policía, un ciudadano canadiense que yo conocí, una persona bellísima, un gran profesional, también murió ahí. El oficial a cargo de la MINUSTA, el militar, no estaba, llegó 2 días después, rápidamente, el general brasileño. El general chileno, que es su segundo, perdió a su mujer estaba buscándola en el hotel. Y por lo tanto esto era una situación de caos. Y poca gente se da cuenta a veces de eso. De que cuando pregunten qué hicieron esto y qué están haciendo otro, qué hacen los ministerios, incluso los periodistas que preguntan a la Preval y qué hace el gobierno, qué hizo el gobierno. Bueno, el gobierno estaba, la gente, los funcionarios del gobierno también estaban buscando a su gente, todo el mundo buscaba a sus seres queridos, buscaba a sus familiares. No se encuentra una familia haitiana que no haya perdido familiares. Y por lo siguiente, al principio, ustedes se harán la pregunta, bueno, ¿cómo se conectó el embajador de su país con alguien si estaba en su embajada y no tenía ningún teléfono, funcionaba, no había luz, y la gente, la poca gente que circulaba por la calle andaba como vagando por la calle viendo qué es lo que pasaba? Se escuchaba cantar, si recuerdan. Eso me dijeron todos. El único ruido que había en la noche en la ciudad era la gente que cantaba. Y eso duró varios días. Y aquí una afirmación que puede ser, tal vez, porque algunos de ustedes han discutido. Cuando llegaron los militares, fundamentalmente los militares norteamericanos, no había aeropuerto y nada funcionaba en la ciudad. Y eso es importante que se considere, que se tome en cuenta. Es un aeropuerto en que habitualmente aterrizan 13 aviones al día. Ese aeropuerto recibía normalmente 13 aviones, y los aviones, por ejemplo, brasileños, que fueron de los primeros en llegar,
no tenía torre de control, en realidad aterrizaron mirando la pista de ellos y felizmente con no mal tiempo. Y lo primero que llegaron es lo mismo, tenían que, por así decirlo, coordinarse entre los mismos aviones para ver quién aterrizaba primero. Bueno, ese avión hoy día está recibiendo 150, 160 vuelos diarios y despachando también. Y yo puedo decirles, claro, que no todo puede funcionar a la perfección ahí, claro. Y los mismos pilotos que nos sacaron a nosotros de ahí cuando les dijeron que volaran a 8.000 pies de altura, y ya habíamos salido de Haití y seguían volando a 8.000 pies de altura porque de la torre de control de Puerto Príncipe nadie les decía que podían remontar más. O sea, esto no es fácil, no ha sido fácil esto. Ha sido muy duro. Y muy duro porque realmente ha habido que hacer esto desde cero. Y desde cero, repito, desde el tercer o cuarto día, en los primeros días llegaron las primeras fuerzas, llegaron los primeros hospitales, llegaron los médicos de distintos países, se instaló el hospital argentino que está en Puerto Príncipe, que todavía funciona, que funcionó desde el primer día, se instaló un hospital cubano también, pero era una situación caótica. Y el caos, las cosas se empezaron a ordenar recién hace el fin de semana. Cuando yo participé en la conferencia telefónica del día domingo de las Naciones Unidas y los principales países donantes, cada uno entregó la información de lo que se estaba haciendo, y lo que se estaba haciendo era un precario. Era un precario, se daba cuenta de la cantidad enorme de gente que estaba en las calles, de la ayuda que estaba llegando, y el problema de coordinación naturalmente existía. La impresión que yo tengo, por lo tanto, es que si no se hubiera reaccionado por los países, por nuestros países, enviando cada uno en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades, los recursos de aviones, militares, helicópteros, alimentos, camillas, hospitales, etcétera, la situación sería mucho más grave. Habría sido, es decir, y el caos se podría haber desatado. Repito, hubo 4 días en que la situación fue prácticamente, y en que la gente buscaba a sus deudos, a su gente los buscaba a mano, tratando de sacar cosas. Hay algunos países que, como sabemos, y rendimos homenaje a ellos, como Brasil, que han perdido 22 ciudadanos brasileños, 21 o 22 ciudadanos brasileños en esto. Solamente 10 soldados solamente en el lugar llamado Cité Soleil. Entonces, esto hay que mirarlo así, o sea, las fuerzas que se suponía que tenían que ayudar también eran damnificados, también estaban buscando a su gente. Y los que llegaron de fuera son los que ayudaron fundamentalmente a que esto se pudiera ordenar y organizar. Sin embargo, todavía, es cierto, lo dijo el presidente Preval ayer, yo fui a una reunión con el presidente Preval que fue curiosa porque empezamos la reunión, pero de pronto entró la prensa, que se suponía que entraban los fotógrafos, como siempre ocurre en estos casos, a tomar alguna foto, y entró un tumulto de periodistas que terminó esto haciendo una conferencia de prensa. Y debo decirles que en algunos aspectos me sorprendió la falta de comprensión de algunos que preguntaban sobre estas cosas tan elementales. El presidente Preval lo explicó con mucha tranquilidad, todo lo que se había hecho, todo lo que faltaba, y al final, cuando se le preguntó si tenía algún comentario crítico que hacer, habló fundamentalmente de los problemas que aún existen de coordinación. Habiendo visto yo la coordinación de distintas fuerzas militares que están en el aeropuerto, yo creo que eso no es el problema. De hecho, yo volaba en un avión canadiense y llegué a almorzar antes de partir con los pilotos chilenos y todos sabían que viene el avión canadiense. O sea, por lo menos esto es, entre los militares la coordinación funciona. Y llegamos al aeropuerto por una puerta y había un sargento norteamericana de Estados Unidos que sabía perfectamente quiénes éramos, que no habíamos el avión canadiense. O sea, eso funciona. Las organizaciones, los países también se reúnen. Repito, me reuní con todos los miembros del Core Group, en que están todos los países de MINUSTAH. Y, sin embargo, creo que los principales problemas que han habido todavía son de distribución. Muchos países que no tienen fuerzas en Haití, o muchos donantes no tienen fuerzas en Haití, han mandado sus aviones, han dejado sus cosas, y a veces esas cosas se quedan
sin ser distribuidas hasta que alguien se hace cargo de la distribución. Eso ocurre menos, a pesar de lo que salió en la televisión, ocurre menos con los medicamentos y ese tipo de cosas, y ocurre más con los alimentos y con otras cosas.